Buenas tardes a todos. En primer momento, disculpar al hermano mayor que me ha escrito, que seguramente no llega al inicio de esta charla. Bueno, pues el Domingo de Ramos, cuando estábamos vestidos de nazareno, nuestro hermano Francisco Benítez, nuestro acólito instituido de guardia, como yo le llamo aquí en la hermandad, y un servidor, yo me fui para él, le propuse otra cosa completamente distinta y allí delante del Cristo pues acordamos hacer este ciclo. Así que fijarse, uno de los fines principales de nuestra hermandad es el culto, y el 90% del culto de nuestra hermandad pues es la Eucaristía, con lo cual el tema que vamos a tratar en este ciclo de 4 sesiones pues realmente no nos es ajeno. Decidimos hacerlo en forma de ciclo, arriesgándonos mucho. Por una época ya empieza el calor, ¿no? Y ya, en fin, pega ya pues a lo mejor estar en otro sitio y tal, porque creíamos que teníamos que hacerlo, digamos, a lo grande. Y además buscando los mejores ponentes que hubiera en Sevilla sobre este tema. Ya habéis visto la programación completa durante mayo y junio, y yo creo que qué mejor forma de empezar este ciclo sobre la Eucaristía que con don Luis Rueda, que como sabéis es el delegado diocesano de liturgia de la diócesis de Sevilla y prefecto de liturgia de la Catedral de Sevilla. Yo seguramente le voy a decir que no, pero yo creo que es el experto, más experto que hay en la diócesis de Sevilla sobre temas de liturgia. Vamos a aprovechar, por favor, que no todos los días se tiene aquí a don Luis. Y por último, antes de darle la palabra, porque realmente es él el que es interesante que hable, sí me gustaría acordarme de don Ángel Gómez Guillén, que durante tanto tiempo fue nuestro director espiritual y que tanto le importaban, le gustaban estos temas. De hecho, creo que también fue delegado diocesano de liturgia y también fue prefecto de la Catedral de Sevilla. Así que hoy me gustaría que nos acordáramos de él y lo tuviéramos presente. Así que don Luis, hoy la primera charla se titula la Eucaristía, encuentro con Cristo. Al ciclo completo le hemos dado el nombre de la Eucaristía, Sacramento de Amor, y la próxima sesión la dará nuestro hermano Paco Benítez. Bueno, Paco Benítez no está aquí hoy porque el pobre está saliendo de un COVID, entonces ha preferido no estar aquí y ponernos en riesgo, aunque está perfectamente, está estupendamente y sin problema, Así que don Luis, pues cuando quiera. Pues muchas gracias. Quiero seguir con el memorial de don Ángel. Yo lo he sustituido algunas veces en las misas que él os decía, cuando no podía enteramente, pues alguna vez lo he sustituido. Y además, desde segundo debut del bachillerato que hice yo, fue superior mío en el seminario. Así que lo conozco desde que yo tenía 13 años a don Ángel. Y desde siempre pues hemos tenido esta íntima relación, y casi mi devoción por la liturgia y por el culto de la Iglesia pues también me la ha transmitido él, ¿no? Igual que ha sido el responsable de que aquí en la diócesis pues en ciertos temas como este de liturgia estemos muy avanzados. Él fue el que inició las jornadas diocesanas que van por la 40 y tanta, o sea, que llevan 40 años ya celebrándose. Él fue el que inició el Instituto de Liturgia San Isidoro para laicos, que también lo continuamos ahora agregado a la Facultad de Teología nuestra de Sevilla. Es decir, que a él, y la multitud de cursillos que ha dado, como este, a mí me empezó ya estando en primero de seminario. Ya me llevaba por ahí unas veces con él para acompañarlo, y otras veces lo daba yo cuando la cosa era así. Que
una grata memoria haber recordado a nuestro don Ángel Gómez Guillén, a quien tanto le debemos, y yo también personalmente también se lo debo, porque yo estoy seguro que el hecho de haber ido a estudiar liturgia a Roma, el luego ser canónigo, a mí me hizo canónigo don Carlos, ustedes sabéis que tenía mucha amistad don Ángel con él, y yo creo que lo fraguaron ahí entre ellos el hecho de hacerme canónigo, ¿no? Así que se lo debo, y después pues hemos sido íntimos amigos, incluso a pesar de la diferencia de edad, pues hemos tenido una amistad grande. Después, felicitaros por el tema, y felicitaros por el tiempo en que lo habéis escogido, que hay que ver que hay que tener valor para después de la feria, la semana después de feria, empezar un curso de formación, además en mayo, que ya empezamos a calentarnos un poquito. Y por el tema, porque mirad, tú has dado ahí una estadística, no me acuerdo si has dicho el 80%, es Eucaristía, pero si esto lo trasladamos a toda nuestra vida de cristiano, es casi el 99, mucho por ciento, porque misa todos los domingos. El resto de los sacramentos, bueno, la confesión un poquito más habitual, pero los otros prácticamente una vez en la vida, ¿no? Lo recibimos. Así que el sacramento de la Eucaristía es de los permanentes, ¿no? Y nunca, esto como al sacramento de la Eucaristía hay que decir lo mismo que decimos de la Virgen. De María decimos, de María nunquam satis, de María nunca decimos bastante. Pues de Eucaristía nunquam satis, tampoco. De la Eucaristía tampoco se dice bastante nunca. Porque ni de María se dice lo suficiente nunca, ni de bastante, ni de la Eucaristía se dice bastante, porque de Cristo nunca se dice lo suficiente. Esa es la verdad, ¿no? Yo siempre digo que para que nosotros entendiéramos este sacramento, teníamos que haber hecho lo mismo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Pues celebrarlo una vez en su vida. Una. Y día antes de morir, la víspera de su pasión. Nosotros, con haberlo celebrado todos los domingos, con haberlo celebrado diariamente los que lo hablemente asistáis a misa diaria, y nosotros los sacerdotes, que a veces son 2, 3 y alguna vez más misa, ya sabéis lo que pasa, que donde hay confianza, pues resulta que tenemos el vértice mayor del culto divino en toda religión, en toda, es el sacrificio. Ese es el mayor acto de culto existente en cualquier religión. En la nuestra, en el cristianismo, es el sacrificio de Cristo, que se hace presente en la celebración de la Eucaristía. Por tanto, es el acto de culto mayor que tenemos en nuestra religión. Y ya la primera pregunta que a mí me gustaría que nos hiciéramos es: ¿de verdad es la Eucaristía, la misa, el acto de culto mayor? Por ejemplo, uno va a cualquier parroquia y a la hora de la celebración de la misa hay catequesis, están los tíos de Cáritas, está el del archivo para cuando viene a pedir uno una partida de bautismo, hay de todo. Y donde menos gente hay es en la iglesia celebrando la Eucaristía. Después, por nuestras propias tendencias, nuestra religiosidad propia, nuestra sevillana, me estoy refiriendo a la piedad popular, muchas veces le damos más importancia a determinados actos que son ejercicios piadosos, que tienen su importancia, yo no le voy a quitar importancia, que a la propia celebración de la Eucaristía, ¿no? Lo hacemos muchas veces un rosario con más solemnidad, siendo el rosario importante, que lo es, que yo no le quiero quitar ninguna importancia a la piedad popular, contrario, dársela toda la posible, pero para darle todavía más a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Pero digo que lo tenemos muy manoseado. Por eso yo siempre que me invitan a primero hablar de liturgia, porque como me pagaron los estudios para eso, me lo pagó la diócesis, pues debo responder, ¿no? Pero y además, cuando es sobre la Eucaristía, aunque tenga que hacer un esfuerzo grande, lo hago para hablar de este tema. A mí me gustaría
que nos lo planteáramos, empezáramos a plantearnos el tema de la siguiente manera. ¿Ustedes habéis visto la película Ben-Hur? ¿Hay alguien aquí que no haya visto la película? Si recordáis el final, este hombre, después de todas las penalidades que sufre, bueno, ya luego lo hacen ciudadanos romanos y vuelve a su tierra. Y ahora cuando vuelve a Israel resulta que la madre y la hermana habían cogido lepra y estaban en la leprosería. Por lo que se ve, había oído hablar de que había en Jerusalén alguien que curaba leproso. Iba a buscar a la madre y a la hermana para llevársela a Cristo a que la curara. Con qué mala suerte que cuando viene a sacarla, ya Cristo estaba crucificado. La película, si lo recordáis, termina lloviendo, que viene un arroyito de sangre donde están ellos y por fin se curan con la sangre que había emanado de... Pero por poco llega tarde. El Señor ascendió al día 40 de la resurrección. A los 40 días se fue al cielo. Han pasado 40 días y ¿cuántos siglos llevamos? La pregunta es, ¿y ahora dónde encontramos nosotros a Cristo? Porque resulta que él vivió 33 años, la mayor parte de esos 33, 30 en vida oculta, de los que no sabemos prácticamente nada, o muy poco, 3 años de vida pública, que sí, están testimoniadas en los evangelios, muy poco, porque además dice San Juan al final del evangelio, dice, bueno, esto está escrito para que vosotros creáis, porque si hubiera habido que poner por escrito todo lo que dijo y todo lo que hizo, no habría libros en el mundo para llenar para poner todo lo que hizo. Eso lo dice al final del evangelio de San Juan. O sea, que han dejado poco. Y el problema es que nosotros que hemos oído hablar de Cristo, queremos ser sus discípulos, de hecho lo somos. ¿Dónde lo encontramos nosotros ahora? Yo voy a partir del comentario de 2 textos, uno un poquito raro, el del capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Raro porque es del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis está escrito en una literatura, un género literario que es el género apocalíptico. Están las cartas, las profecías, está la poesía, está, bueno, pues un género es el apocalíptico, del que tenemos algún libro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tenemos el Apocalipsis de San Juan, que es el último libro de la Sagrada Escritura. Y después un texto, vamos a comentar un texto que hemos leído recientemente en la misa, a lo mejor hasta 2 veces la habéis escuchado. Si vinisteis el domingo de resurrección por la tarde a misa, se leyó ese texto y después el domingo siguiente se volvió a leer, que en la aparición de Cristo resucitado a los discípulos de Maús. Empiezo con el primer texto y que alguien me controle el tiempo y me vaya diciendo cuando falte un cuartillo de hora así para que yo vaya, porque se me va el santo al cielo. El texto es raro. Capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y cuando me volví, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido incandescente en el crisol, y su voz como rumor de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Su rostro era como el sol cuando brilla en su apogeo.
Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. El texto está atribuido al apóstol San Juan, al evangelista, que tiene el Evangelio, 3 cartas y este libro. Según los especialistas en Sagrada Escritura, dicen que este libro, que los escritos de San Juan, tal como están en la Biblia, se escribieron en orden inverso. Es decir, primero se escribió el Apocalipsis, luego las cartas y luego el último fue el Evangelio. Este libro, el libro del Apocalipsis, está escrito para darle ánimo a una comunidad que está ya siendo perseguida, es más, que está seguramente bajo la persecución de Nerón. La famosa bestia, que es una de las visiones que tiene la cifra de su nombre escrita en la frente y que es 666, parece ser que es la sexta letra del alefato hebreo, el alfabeto, pues el alefato, y que es el nombre de Nerón en hebreo. Eso es lo que parece. Bueno, y está escrito, como digo, para darle ánimo a esa comunidad. Y aquí hace la presentación. Pero aparte de por la presentación, una cosa que es muy importante y que nos pasa muchas veces desapercibida son las referencias temporales. Aquí dice que esto sucede el primer día de la semana. Mentira. Ha dicho: estaba yo en la isla de Patmos y un día del Señor he dicho mentira porque justamente el primer día de la semana es el día al que se refieren los otros evangelistas, San Pablo y los Hechos de los Apóstoles, para referirse al día que resucitó el Señor. Le llaman el primer día de la semana porque todavía están contabilizando la semana judía. La semana judía terminaba el Sabbat, el sábado. Al otro día era el primer día de la semana. Era de hecho un día laborable. Ustedes piensen que el domingo no fue festivo hasta el emperador Teodosio. Estamos hablando del siglo IV. Con Constantino se da la libertad de culto en el 313 de nuestra era, ya llevábamos 3 siglos, 4 de cristianismo, y el emperador Teodosio es el que hace al cristianismo religión oficial del Estado y es el que convierte el domingo en día festivo. Hasta entonces era día laborable. Era el primer día de la semana. De hecho, todas las apariciones que hemos ido escuchando, hasta excepto el domingo pasado, que fue el domingo del Buen Pastor, los otros domingos hemos escuchado en el Evangelio de la Misa todas las apariciones de Cristo. Y todas suceden el primer día de la semana o a los 8 días, o a los 8 días, o a los 8 días. Y le llaman siempre el primer día de la semana. Menos San Juan aquí. San Juan utiliza ya el nombre que quedará para siempre como nombre típico de este día. Los romanos, sabéis que tenían los días de la semana consagrados a dioses, tanto en Grecia como en Roma estaban consagrados al panteón de ellos. El domingo era el día del sol, el lunes el de la luna, el martes del planeta Marte y así sucesivamente. El sábado de Saturno, ¿no? Todavía, me parece que en inglés, los que sepáis inglés, el domingo se llama Sunday, ¿no? Día del sol. Ha quedado ahí como restos de la denominación romana. A los cristianos empezaron a llamarlo el primer día de la semana
para darle importancia sobre el día festivo de los judíos, pero como digo, San Juan va a utilizar por primera vez aquí el nombre técnico. En griego, ahí dice un Kyriake Gemera, un día del Kyrios. ¿El Kyrios quién es? Pues esto me vais a permitir que recurra a el refranero castellano. ¿La habéis escuchado en alguna ocasión? Seguro. Se lió, la de Dios es Cristo. Esto lo habéis escuchado. Esto es cuando, a causa del arrianismo, que no creía que Cristo fuera Dios, era un hombre muy especialito, muy líder, muy tal, pero no Dios. Dios no era. Entonces en el concilio, en contra del arrianismo, sí, Jesús es hombre y Dios a la vez. Pero eso ya fue en el siglo IV. En tiempos del Evangelio, en los tiempos apostólicos, el lío estaba en que Jesús era el hijo, el Evangelio del San José Obrero de ayer. Este no es el hijo del carpintero. No conocemos a su madre, no conocemos a sus primos hermanos y a sus primas hermanas. Era un escándalo y además en los relatos del juicio en la pasión lo dice, se ha declarado hijo de Dios. Ojo, no decían ni Dios siquiera, porque no se atrevían a decir todavía que era Dios. A los únicos que se les llamaban dioses, y bueno, en el Apocalipsis tiene una boca blasfema y está constantemente diciendo los títulos blasfemos, cuando los emperadores romanos se autodeificaron y se declararon dioses. Y entonces se le cantaba y se le aclamaba diciéndole, tú eres el Kyrios. El Kyrio es el que más manda. La imagen, para que nos hagamos una idea, si habéis visto en el arte cristiano primitivo, el Pantocrator. Lo que dice Jesús poco antes de ascender al final del Evangelio de San Mateo. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Yo soy Dios. Pues San Juan está diciendo, este es el día de Jesús de Nazaret, que es el Kyrios, el que ha sido constituido por la resurrección Señor del cielo y de la tierra. Ese es el Kyrios, que nosotros, por desgracia, cuando lo decimos en griego, que todavía muchas veces lo cantamos en griego, Kyrie eleison, vale, está bien, pero luego cuando lo hemos traducido al castellano, le hemos dado así un tono de, ay, yo, qué pecado soy, qué malo, Señor, ten piedad. Y no, es un himno a Cristo, Cristo es el Señor. Se lió, la de Dios es Cristo. Esa es la aclamación. Empezaron a llamar a la cena que Jesús había instituido el Jueves Santo, la Cena del Señor, que se celebraba el Día del Señor, que lo celebra la comunidad del Señor. Estos tres, comunidad del Señor, celebrando la Cena del Señor, el Día del Señor, es una ecuación que ha sido de siempre y que no se puede romper, porque como se rompa, uno deja de ser cristiano. Si no hay comunidad del Señor, no hay cena del Señor, no hay día del Señor, no somos cristianos. Bueno, ¿dónde iba? El Kyriake Gemera se traduce en latín por dies dominicus o dominicus die. Yo soy de un pueblo que se llama Argámita, de aquí de la provincia de Sevilla. Si yo digo muchas veces y rápido Dominicus die, Dominicus die, Dominicus die, termino diciendo domingo. Domingo. A la pregunta, al título de nuestra charla, que en realidad es una pregunta, ¿dónde puedo yo encontrarme con Cristo ahora, después de 20 siglos? Bueno, pues la primera pregunta no es dónde, sino cuándo.
La primera respuesta, perdón, los domingos. Porque todos los domingos Jesús se hace presente, el Kyrios se hace presente el día del Kyrios, en la cena del Kyrios, en la comunidad del Kyrios. La aparición el domingo de resurrección por la mañana, por la tarde, a los 8 días, a los 8, 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 a los 8 hasta el domingo pasado, a los 8 hasta el domingo que viene. Por eso el domingo es tan absolutamente importante en nuestra religión. Y por eso no podemos nunca dejar que el domingo deje de celebrarse. Y conste, vaya de paso, que nos están robando otra vez el domingo, ¿eh? Lo están neopaganizando. Ustedes piensen que los chavales empiezan la fiesta, el famoso fin de, sacratísimo fin de, ese es sí que es un vértice de la religiosidad actual, empieza el jueves. El viernes ya es fin de total, no me ve el pelo en mi casa, hasta, bueno, o el sábado muy tarde, o pase muy tarde temprano, o el domingo muy temprano, que es tarde también, pase muy temprano, y el domingo es para descansar. Más los señores que llevan la economía, claro, a mí me pagan 1.500 euros por el trabajo de lunes a viernes y quieren que yo me lo gaste el domingo en los negocios que me han puesto para que yo vaya el domingo. Y me tiro allí todo el domingo, porque tengo supermercado, pero tengo también un restaurante chino de comida sushi, pizzería y de lo que se me antoje. Para estar allí todo el domingo. Sí, y se puede comprar unos zapatos y pantalones al mismo tiempo que pepino y tomate. Todos lo puede hacer los domingos. Nos lo están volviendo a quitar. Nos lo están volviendo a quitar el domingo. Que por eso en nuestra religión el domingo hay que celebrar la Eucaristía, santificar la fiesta, que además conlleva la liberación del trabajo, no trabajar, y dedicarlo a expandirnos, a descansar, a estar con nuestros hermanos y en todo caso a ayudar a nuestros hermanos más necesitados, en caridad, ¿no? En el servicio. Pero por eso digo que no. Miren ustedes, desde el Concilio de Nicea, ese fue en el año 325, que ya llovió también. Ahí fue cuando empezamos a pelearnos por la fecha de Pascua con los orientales. Dionisio el Exiguo cambia el calendario porque el calendario solar antiguo respecto del calendario lunar nos íbamos dejando días hasta que se ponen luego los bisiestos en tiempo del Papa Gregorio y nos habíamos dejado muchos días. Y hay una reforma del calendario. Dionisio el Exiguo el primero que la hace. Pero una sección no se pone de acuerdo y celebran la Pascua por su cuenta. Bueno, en el 325 dice, vamos a ver, la Pascua se va a celebrar siempre el domingo posterior a la cuarta luna llena del año, que es la primera de primavera. Caiga donde caiga la luna, por domingo siguiente es domingo de resurrección. Y desde entonces están siempre, cuando hay un concilio ecuménico, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para la celebración de la fecha de la Pascua? Hombre, todos los cristianos celebremos la misma. Lo digo porque hace unos años el Papa Francisco lo dijo, y bueno, no veía usted todas las radios llamando, uy, que esto no es la novedad del Papa. Novedad, el 325 se viene hablando en todos los concilios ecuménicos. Al final hay un apéndice que siempre, a ver si nos unimos a la fecha de Pascua. Y en los años 70 se creó una comisión, que es cuando no quiere que algo funcione, nombra una comisión, ¿no? Pues hay una comisión trabajando de todas las iglesias cristianas a ver si nos ponemos de acuerdo para poner la fecha de Pascua. Y el Papa dice, a ver, da igual que la pongáis cuando la pongáis, incluso si la queréis poner una fecha de Pascua fija al año, pero la condición es que hay que respetar una semana de 8 días y que podamos celebrar el domingo. La única condición que se ha puesto por parte de la Iglesia Católica para que sea en domingo la Pascua y que podamos celebrar una semana de domingo. Lo demás podéis cambiarlo todo lo que queráis, pero eso es tan nuestro que no nos lo podéis quitar, porque los domingos nosotros vamos a encontrarnos con Cristo resucitado igual que se encontró
se encontraron los apóstoles, igual que se encontró Juan aquí cuando ya estaba desterrado en la isla de Pasmo. La visión: escuchó una voz y se vuelve para ver la voz. Juan, tú sabes que las voces no se ven, menos esta sí se ve. Y Juan lo sabía, porque en el Evangelio dice el inicio: en el principio existía la palabra, el logos, la voz, como queráis decirlo, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Ves? El versículo 1 del capítulo 1 de San Juan. Versículo 14, uno que os sabéis todos, lo rezamos en el Ángelus. Y el verbo se hizo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una palabra que se ve porque se ha hecho carne. Y en la primera carta dice: lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Luego las palabras se ven y se tocan. Esta palabra era Cristo. Pero lo que me interesa es que fijaros que cuando se vuelve, lo que ve son 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros una figura con una túnica talar y un cinturón de oro amarrado a la altura del pecho. Yo no sé desde cuándo no vais a la catedral, a cualquiera de los altares donde celebra el obispo, pero si vais a la Capilla Real, si vais a una misa que se celebra en el altar mayor o en el altar del jubileo, contad cuántos candelabros hay. 7. Que además, cuando viene alguna hermandad, cuando tienen que reunir conmigo, como a nosotros nos gusta un florero ahí, otro allí, una vela ahí, otra ahí, Luis, falta uno de los pizarrones, falta en aquel lado. Pues no, son 7. Son 7. Y no solo los priotes, también. Es que nos gusta así, nos gustan las cosas simétricas, ¿no? Es verdad. Pues allí se dan cuenta de que hay en un sitio 4 y en el otro lado hay 3, porque además los bizarrones de plata grande, que son magníficos, se ven de todas partes, ¿no? Y lo dice: pues no, lo que queremos es reproducir esto. De hecho, los ministros ordenados, y ahora también los no ordenados, todos llevamos una túnica talar blanca, que ahora llamamos el alba, con un cinturón, bueno, hombre, de oro ahora ya notan las cosas para... También hay algunos allí antiguos dorados, algún cíngulo dorado, pero ya lo llevamos de telita, normalmente del mismo tipo de tejido del alba que llevamos, ¿no? Pero es para que el cristiano, cuando el domingo vaya, vea lo mismo que vio Juan. Lo mismo. Y al que vio Juan, bueno, nos ha puesto ahí la descripción cómo era, pero sobre todo nos ha dicho, se lo ha dicho él a San Juan: yo soy el primero y el último. Estaba muerto, pero mira ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Ha resucitado. Nos encontramos con Cristo el domingo, y en el primer lugar es en el ministro ordenado, en el sacerdote y en el obispo que preside la Eucaristía, que hemos sido precisamente ordenados para hacer presente a Cristo. Este es el primer signo. Y una de las cosas de las que además quería comentaros respecto de lo que dice San Juan, que las cosas no son nunca lo que parecen. Parece que era un candelabro, y ahora luego aclara al final: no, los candelabros son las 7 iglesias, está en medio Cristo de las 7 iglesias. Y las estrellas, eso no son estrellas, son los espíritus de la iglesia, los ángeles de la iglesia. Las cosas nunca son en la liturgia lo que parecen, siempre remiten a otra cosa. El pan en la Eucaristía no es pan, es otra cosa, de la que hablaremos ahora. El vino no es vino, es otra cosa. El agua del bautismo, el aceite de las unciones, del crisma, de la confirmación del bautismo, o el aceite para los enfermos, no es. El matrimonio, hasta la pareja, el amor normal de un hombre y una mujer, que es muy humano, eso de toda la vida de Dios, pues tampoco es lo mismo una vez que los tenemos en la iglesia.
Los sacramentos siempre remiten a otra cosa, y esta cosa siempre es divina. El cuerpo y la sangre de Cristo, la introducción en el misterio pascual, el Espíritu Santo, el óleo, la unión de Cristo con la Iglesia, el matrimonio, y así sucesivamente. Siempre los signos remiten a otra cosa. Vamos al siguiente texto. El siguiente texto es el episodio de los discípulos de Emaús. Es el capítulo 24. El 24 empieza: el primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro, etc. El versículo 13. Aquel mismo día, o sea, era el día primero de la semana, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas y salmos, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día ya va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este episodio, que es conocidísimo. De él yo quiero primero la referencia temporal. De nuevo volvemos al primer día. Todavía el Lucas no tiene el nombre técnico de domingo, sigue siendo el primer día de la semana. Por la mañana las mujeres van al sepulcro, se les aparece, por la tarde a estos dos, a los dos discípulos de Emaús. La referencia, como ya lo hemos comentado, no sigo. Lo que sí me interesa, fijaros que el texto está como en dos partes. Lo que acontece por el camino, y una vez que llegan, que se sienta a la mesa con ellos, les parte el pan, etcétera, y desaparece. Estas dos partes, queridos amigos, o sobre este relato, está estructurada la celebración de la Eucaristía. Sobre este mismo relato. O el relato sobre la última cena y la Eucaristía sobre la última cena y este relato. Pero hay una estrechísima vinculación entre lo que aconteció en la última cena, que por cierto nos dan muy poquitos detalles los apóstoles, los evangelistas, lo que acontece en esta aparición y lo que acontece en la Eucaristía. No olvidemos que nosotros la pregunta que traemos es: ¿dónde encontramos nosotros
a Cristo resucitado? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Qué les pasa a estos dos? Estos dos van de camino y van hablando entre ellos de lo que ha pasado en Jerusalén. Y entonces se hace presente Jesús, pero ellos no se dieron cuenta de que era Jesús, no lo reconocieron. No sabemos cómo era el cuerpo de Cristo resucitado, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no lo reconocían, ninguno lo reconoció. Que entraba con puertas cerradas, pero que al mismo tiempo decía tocarme y darme de comer, veréis como no soy un fantasma. Hay una tradición antiquísima, nuestra, propia de España, que luego se ha ido desarrollando un poquito más, que no está en los evangelios, ni está siquiera en los evangelios apócrifos, pero que dice que Jesús, a quien primero se apareció, fue a su madre. Era la que había quedado al lado de la cruz, así que es muy lógico que fuera a ver a su madre. Y dice en una de las oraciones del misal hispano-mozárabe, el sábado de la octava de Pascua, dice, y cuando llegó a María, dice, estos no eran capaces ninguno de reconocerlo, pero María sí los reconoció, porque ella reconoció los miembros que ella misma había dado a luz, como diciendo, es que este es mi niño, que lo parí yo, y por eso lo reconoce. Bueno, estos no lo reconocen. Pero lo que le sucede a estos cristianos andando por el camino de la vida, eso nos pasa también a nosotros. Y hay momentos en que también nosotros, como ahora, estamos hablando de lo que pasó en Jerusalén. Y mira tú qué misterio, que cuando hay dos o más hablando de lo que pasó en Jerusalén, Jesús se acerca y está. A estos dos se les había olvidado una promesa que había hecho Cristo. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor había tomado de una tradición judía que decía, donde hay dos o más judíos hablando de la Torá, como sabéis, es todo el Antiguo Testamento, allí está la divina Shekinah. La Shekinah es la tienda del encuentro, la tienda donde Moisés se encontraba con Dios, que lo acompañó durante los 40 años de desierto. Era la presencia, donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Pues donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues hermanos, ya tenemos dos. Los domingos en el cura y en la comunidad cristiana reunida. Porque nosotros lo primero que hacemos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el Señor esté con vosotros. Ya está convocado el nombre del Señor, ya estamos reunidos en el nombre del Señor, ya está la comunidad de las tres cosas, la comunidad del Quirio, allí reunida y constituida como tal, y ya está allí Cristo. Su iglesia, nosotros, que somos el cuerpo místico de Cristo, somos el primer sacramento de la presencia de Cristo. Donde dos o más estamos, allí está Cristo nuestro Señor, vivo y presente. Ojo, esto, hermanos, tenemos que luchar porque se nos está metiendo desde el siglo XIX, particularmente en el siglo XX, en lo que llevamos del siglo XX, un mal, pero esto es muy dañino, va justamente en contra de un principio básico de nuestra religión. Ya esto estaba en la religión veterotestamentaria. La relación entre un judío y Dios no es entre un individuo judío y Dios. Dios no escoge a un individuo, escoge a un pueblo. Ese pueblo, el nuevo pueblo, somos nosotros ahora.
Dios no se relaciona, la relación no es de un individuo con la Santísima Trinidad, sino de la Santísima Trinidad conmigo en este pueblo, en esta comunidad, en la iglesia, en el nuevo pueblo. Por eso es tan importante la fraternidad y todo lo que se deriva de ahí, la hermandad, todo es clave y digo, en el siglo XIX y siglo XX se nos ha metido el individualismo en todas partes, ¿eh? En todas. Yo supongo que incluso en las relaciones de la hermandad hasta lo podéis sufrir, lo sufrimos en la pastoral ordinaria en las parroquias. Hasta el bautizo, tiene que ser mi niño solo. La primera comunión tiene que ser mi niño, que esto es en comunidad, que no es para uno nada más, que es para todos. O cuando empezamos a valorar, a sobrevalorar mi opinión, por ejemplo, en cuestiones de moral. No, esto no, para mí esto no es pecado. ¿Cómo que para ti no es pecado? Eso lo es, lo diga tú o no lo digas. Matar es pecado, sí o sí. Pero es que con otras cosas pasa igual. Es que no son tan graves como matar. Solo he puesto para que se vea muy claro, ¿no? O cuestiones de las afirmaciones de fe, que creo que lo que yo pienso, esto es el no va más, y aquí, y además podemos, bueno, tú piensas una cosa, yo pienso tu contrario, pues ya está, es pluralismo esto, y lo que él piensa es contrario a lo que pienso yo. Por eso digo, se nos ha metido y este es un mal, un gravísimo mal, ¿eh? Entonces, el Señor se hace presente en la comunidad eclesial, en la iglesia. En este caso, la iglesia se autorrealiza en diócesis, esta en parroquia y esta en la comunidad pequeña que se reúne. Con que haya dos o más, ya bastante, porque fue lo que dijo el Señor. Bueno, después el relato continúa con este diálogo. Esto es un diálogo. ¿De qué vais hablando? Pues será tú el único que no te has enterado. ¿Pero de qué? Pues de lo que ha pasado en Jerusalén. Porque necios y qué torpes sois para entender. ¿Ustedes habéis dado cuenta que la primera parte de la misa está toda ella, lo explicarán más detalladamente? Pero lo que nosotros le llamamos la liturgia de la palabra no es más que un diálogo entre Dios y nosotros. Primera lectura, Dios habla. Salmo responsorial, respondemos nosotros. Segunda lectura, Dios habla. El canto preparatorio del Evangelio en Pascua, aleluya, nosotros hablamos. Evangelio, homilía, Cristo habla. Credo y prece y oración de los fieles, nosotros hablamos. Hemos hecho ritualizándolo este diálogo, este mismo. En esto, ¿qué es lo importante? Porque dialoguemos. Verás a lo que me refiero. Lo primero es que tenemos que tener conciencia que el siguiente lugar donde nosotros nos encontramos con Cristo es la proclamación del Evangelio. Y que las anteriores lecturas es Dios quien nos habla. Bueno, pues el diálogo comienza cuando yo soy consciente de que es Dios quien me está hablando. Porque va a venir es Dios, el que nos habla durante la celebración es Dios. ¿Cómo hay que escuchar a Dios? Esto a lo que os quiero. Es que está mi Catalina leyendo. Bueno, pues tú ya sabes que en la liturgia las cosas no son lo que parecen. La Catalina no es la Catalina, es Dios quien está hablando. Porque al final, además, de cada lectura, palabra de Dios, no de Catalina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te lo decimos a Él. Te alabamos, Señor. Y al final del Evangelio, palabra del Señor. No del Señor cura, ni del Señor diácono, ni del Señor obispo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues que se establezca que no oigamos la palabra como el que oye llover,
lo primero y principal. Que esa palabra produzca en nosotros el diálogo está llamada a que respondamos. Es verdad que durante la celebración respondemos ritualmente, pero ese rito, para no ser un rito vacío, debe tener una contestación interior de fe. Y si es necesario, de renovación de vida o de lo que aquel texto evangélico aquel día me llame en la iglesia. Insisto esto, porque el Señor nos habla a cada uno en la iglesia. No profesamos lo mismo que el luteranismo, que sí, ellos dicen que Cristo nos habla, Dios nos habla a cada uno en particular. Y además está la libre interpretación de la Escritura, con lo cual yo la puedo interpretar como me parezca, tú como te parezca y el otro como le parezca. No. ¿Qué? Después, yo sé que tenéis previsto, porque lo habíamos hablado en la puerta, hacer un curso de lectores. Sí, señor. Los lectores tienen que ser conscientes de que le prestan su voz a Dios. Pero que eso le estamos prestando nuestra voz a Dios. Y para, hombre, hay que hacer este servicio no solo a Dios, sino también a los hermanos, para que le llegue la voz a Dios, la voz de Dios a los que le tiene que llegar. Claro. Y muchas veces, esto también, a veces el problema va a ser el micro. Que no dejemos hablar a Dios porque no ande el micro, que ya sería el colmo, ¿eh? También tenemos que tenerlo en cuenta. Mirad, todas las liturgias, hay muchas familias, las grandes divisiones son las de lengua griega y las de lengua latina. En lengua griega, aquellas se subdividieron, las bizantinas ya las tenemos con las lenguas eslavas, bizantina rusa, bizantina ucraniana, que está tan de moda, las tenemos de lengua en Egipto, las tenemos en el norte de África, y las latinas tenemos que todavía sobrevivan la liturgia romana, la ambrosiana de Milán y la hispano-mozárabe, que está reducida a un reducto, se celebra continuamente en Toledo y en algunos otros lugares lo celebramos de forma extraordinaria. Bueno, pues en todas las familias litúrgicas, en todas, el orden que siguió Cristo es el mismo que se sigue. Cristo comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas y salmos, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Los españoles, que hemos sido siempre muy exagerados para todo, tenemos una lectura de los libros de Moisés. Se supone que Moisés escribió todos los libros históricos. Una de libros históricos. Una de libros proféticos. El Salmo responsorial. Una de los libros del Nuevo Testamento no evangélica y por fin el Evangelio. Para seguir, en la liturgia romana estas se resumieron, porque en Roma siempre han hecho las cosas muy como son tan largas de verdad, las celebraciones pues han resumido ciertas partes, han resumido muchas. Ahora otra vez tenemos una lectura, en los domingos tenemos una del Antiguo Testamento, excepto en el tiempo pascual, Salmo responsorial, una del Nuevo y Evangelio. Hemos querido seguir el mismo orden y además el mismo criterio interpretativo que utilizó nuestro Señor en la aparición a los discípulos de Maús. Todavía estamos en Pascua y se puede ver, tenemos el cirio pascual que representa a Cristo resucitado al lado del ambón, que debe estar. Ustedes saben que los templos, si los dividimos por la mitad, siempre le hemos llamado, yo estoy mirando desde donde se pone el cura. Ese lado es el lado del Evangelio y ese lado es el lado de la epístola. Nave del Evangelio, nave de la epístola. Las mujeres, cuando estaban separadas para que no nos peleáramos, las mujeres estaban en ese lado y los hombres en aquel. Había todavía, si habéis estado en Roma, si vais a las iglesias que están en el Aventino o entráis en esa de la Boca de la Verità,
está allí todavía, hay 2 ambones, está en medio. Como el coro, tienen el coro en medio, como el coro nuestro, en medio de la catedral, solo que no tienen los órganos, es más bajito aquello, y en un lado está el ambón donde se proclamaba el Evangelio, que es más grande y más alto, y en el otro donde se proclamaban las lecturas no evangélicas. Las lecturas del Evangelio se han proclamado siempre en el lugar de las mujeres. ¿Por qué? Porque el Evangelio siempre se le ha dicho a las mujeres. Evangelio, como sabéis, significa buena noticia. La primera que recibió la buena noticia fue María Magdalena. No está aquí, ha resucitado, que solo he leído el primer versículo. El anterior Evangelio lo recibe otra mujer, de un ángel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, la Virgen María. Y el anterior fue otra mujer, el protoevangelio. Eva, eres muy mala, muy malísima. Pero cuando la serpiente trate de morderte en el talón, tú le aplastarás la cabeza. Es la primera buena noticia de vencimiento del mal, casi recién cometido el pecado original en la persona de Eva. La buena noticia es que Eva iba a pisotear la cabeza, que María iba a ser la madre de Jesús y que María Magdalena, pues que estaba resucitado y que estaba buscando a un muerto donde allí no había muerto, ¿no? Por eso el Evangelio se proclamaba en el lugar de las mujeres. Estaba en ese lugar para que hasta la distribución espacial nos recordara la resurrección de Cristo. Y fijaros, las lecturas no evangélicas la oímos sentados. Pero las lecturas evangélicas tienen todo un complejo, ya está, gracias. Tienen todo un complejo ritual para que nos demos cuenta de su importancia. El libro de los evangelios, solo el de que contiene los evangelios, se lleva en la procesión de entrada, lo lleva el diácono. Se deposita sobre el altar, que sobre el altar no debe haber en ese momento nada más que el libro de los evangelios. Ese libro lo lleva un ministro ordenado, el diácono ordenado específicamente para eso, y además lo proclama no mi Catalina, sino el ministro ordenado. Para proclamarlo va acompañado de incienso, ministro de naveta y de incienso, 2 ministros con cirio, pide la bendición, hay un canto preparatorio, aleluya, nos ponemos de pie, nos volvemos, saluda al pueblo, el Señor esté con vosotros, nos signa el libro, nos signamos nosotros, se le lleva cuando es el obispo a besar el libro al obispo y el obispo bendice con el libro. Todo eso es para que nos demos cuenta de que quien está hablando ahí es Cristo. De hecho, incluso hasta la aclamación posterior es palabra del Señor. Por cierto, yo les digo cuando leen en la catedral, cuando tenemos alguna celebración, mirad que encima del reloj que hay, encima de Colón, en el reloj que hay encima de Colón, que hay una balconada, allí tengo yo un francotirador. Entonces, cuando alguno dice es palabra de Dios, o es palabra del Señor los diáconos, o los más exagerados, esto, hermanos, es palabra del Señor. Entonces yo le digo al francotirador, ahora, ¡pum!, fuera lector, otro. Eso no es una explicación, es una aclamación. Si fuera una explicación tendríamos que decir, es palabra del Señor, amén. Porque en la liturgia se responde, cuando hay una explicación se responde amén. Porque si no, es palabra de esto, hermano, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estás pensando tú que te he dicho que esto es. No sé, la respuesta no se vendría con lo que es la. Entonces, es una aclamación, no una explicación. Ya corriendo, porque también como lo van a explicar, la segunda parte. Yo me he frenado queriendo en los verbos. Llegan allí, bueno, me voy. No te vayas, Señor, que muy tarde, siéntate, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo partió
y se lo dio. Bueno, dio gracias y se lo dio. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Esos verbos son los mismos de la última cena, los mismos, que son los mismos que están en las 3 multiplicaciones de panes que nos relatan los evangelistas. Hay 3 multiplicaciones de panes, en las 3 sucede lo mismo. El Señor toma el pan, da gracias, lo parte, lo da. Que en la última cena se añade con el vino. Tomó el cáliz, no lo partió, pero sí da gracias y lo dio a sus discípulos. En torno a estos gestos, y de nuevo en todas las liturgias, está estructurada la segunda parte de la misa. El Evangelio se anuncia en aquel lado. Pues también esto tiene que ver con la resurrección. Ustedes saben que los templos, si los dividimos por la mitad, siempre le hemos llamado, yo estoy mirando desde donde se pone el cura. Ese lado es el lado del Evangelio y ese lado es el lado de la epístola. Nave del Evangelio, nave de la epístola. Las mujeres, cuando estaban separadas para que no nos peleáramos, las mujeres estaban en ese lado y los hombres en aquel. Había todavía, si habéis estado en Roma, si vais a las iglesias que están en el Aventino o entráis en esa de la Boca de la Verità, está allí todavía, hay 2 ambones, está en medio. Como el coro, tienen el coro en medio, como el coro nuestro en medio de la catedral, solo que no tienen los órganos, es más bajito aquello, y en un lado está el ambón donde se proclamaba el Evangelio, que es más grande y más alto, y en el otro donde se proclamaban las lecturas no evangélicas. Las lecturas del Evangelio se han proclamado siempre en el lugar de las mujeres. ¿Por qué? Porque el Evangelio siempre se le ha dicho a las mujeres. Evangelio, como sabéis, significa buena noticia. La primera que recibió la buena noticia fue María Magdalena. No está aquí, ha resucitado, que solo he leído el primer versículo. El anterior Evangelio lo recibe otra mujer, de un ángel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, la Virgen María. Y el anterior fue otra mujer, el protoevangelio. Eva, eres muy mala, muy malísima. Pero cuando la serpiente trate de morderte en el talón, tú le aplastarás la cabeza. Es la primera buena noticia de vencimiento del mal, casi recién cometido el pecado original en la persona de Eva. La buena noticia es que Eva iba a pisotear la cabeza, que María iba a ser la madre de Jesús y que María Magdalena, pues que estaba resucitado y que estaba buscando a un muerto donde allí no había muerto, ¿no? Por eso el Evangelio se proclamaba en el lugar de las mujeres. Estaba en ese lugar para que hasta la distribución espacial nos recordara la resurrección de Cristo. Y fijaros, las lecturas no evangélicas la oímos sentados, pero las lecturas evangélicas tienen todo un complejo, ya está, gracias, tienen todo un complejo ritual para que nos demos cuenta de su importancia. El libro de los evangelios, solo el de que contiene los evangelios, se lleva en la procesión de entrada, lo lleva el diácono. Se deposita sobre el altar, que sobre el altar no debe haber en ese momento nada más que el libro de los evangelios. Ese libro lo lleva un ministro ordenado, el diácono ordenado específicamente para eso, y además lo proclama no mi Catalina, sino el ministro ordenado. Para proclamarlo va acompañado de incienso, ministro de naveta y de incienso, 2 ministros con cirio, pide la bendición, hay un canto preparatorio, aleluya, nos ponemos de pie, nos volvemos, saluda al pueblo, el Señor esté con vosotros,
nos asigna el libro, nos asignamos nosotros. Se le lleva cuando es el obispo a besar el libro al obispo y el obispo bendice con el libro. Todo eso es para que nos demos cuenta de que quien está hablando ahí es Cristo. De hecho, incluso hasta la aclamación posterior es palabra del Señor. Por cierto, yo les digo cuando leen en la catedral, cuando tenemos alguna celebración, mirad que encima del reloj que hay, encima de Colón, en el reloj que hay encima de Colón, que hay una balconada, allí tengo yo un francotirador. Entonces, cuando alguno dice, es palabra de Dios, o es palabra del Señor los diáconos, o los más exagerados, esto, hermanos, es palabra del Señor. Entonces yo le digo al francotirador, ahora, ¡pum!, fuera lector, otro. Eso no es una explicación, es una aclamación. Si fuera una explicación tendríamos que decir, es palabra del Señor, amén. Porque en la liturgia se responde, cuando es una explicación se responde amén. Porque si no, es palabra de esto, hermano, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estás pensando tú que te he dicho que esto es. No sé, la respuesta no se vendría con lo que es la. Entonces, es una aclamación, no una explicación. Ya corriendo, porque también como lo van a explicar, la segunda parte. Yo me he frenado queriendo en los verbos. Llegan allí, bueno, me voy. No te vayas, Señor, que muy tarde, siéntate, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo partió y se lo dio. Bueno, dio gracias y se lo dio. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Esos verbos son los mismos de la última cena, los mismos. Que son los mismos que están en las 3 multiplicaciones de panes que nos relatan los evangelistas. Hay 3 multiplicaciones de panes. En las 3 sucede lo mismo. El Señor toma el pan, da gracias, lo parte, lo da. Que en la última cena se añade con el vino. Tomó el cáliz, no lo partió, pero sí da gracias y lo dio a sus discípulos. En torno a estos gestos, y de nuevo en todas las liturgias, está estructurada la segunda parte de la misa. Hacemos la misma oración que hizo el Señor de acción de gracias. Nosotros no sabemos con exactitud cuáles fueron las palabras que utilizó el Señor en la última cena, cuáles fueron sus palabras precisas de acción de gracias. Si las supiéramos tendríamos que utilizarlas. Pero es curioso esto, ¿eh? Desde los primeros manuscritos litúrgicos que tenemos, ya hay una estructuración de esa parte que, aún diferenciándose tanto, por ejemplo, la liturgia romana de la bizantina o de la hispano-mozárabe, esa parte es exactamente igual en todas las liturgias. En todas. Más larga, más breve, que es lo que le añaden, longitud, más palabras o menos, pero es exactamente igual. Hacemos la acción de gracia, que se llama, técnicamente hablando, la plegaria eucarística. Eucaristía y plegaria eucarística significa plegaria de acción de gracia. Pues la tenemos. Lo partió. Lo voy a comentar ahora. Aparte, me da mucha pena a mí de este gesto. Y lo dio a sus discípulos, el rito de comunión. Que entonces tenemos la liturgia eucarística, presentación de las ofrendas, plegaria eucarística, y empiezan los ritos de comunión con el Padre Nuestro, el rito de la paz, el rito de la fracción de la hostia y la comunión del sacerdote y del pueblo. Esa es la misa. Y es queriendo reproducir de forma ritual esto que el Señor hizo aquella noche, la última cena, y que hizo esa tarde con los discípulos de Emaús. ¿Por qué me da lástima? Lo partió. Pues me da lástima porque
ya desde Lucas, aparece al final, y ellos dijeron a los otros discípulos cómo le había hablado por el camino y le habían reconocido al partir el pan. Yo no sé cómo partía el Señor el pan, no lo sé, pero sí sé que es cuando lo reconocen los discípulos de Maús, es el Señor, y es el que le da el primer nombre a la misa. El primer nombre de la misa es la fracción del pan. Tenemos en los Hechos de los Apóstoles. Y es por ese gesto, ¿no? Que además, como sabéis, tiene la ambivalencia, es partir el pan de la Eucaristía, pero es compartir el pan también de la vida, es decir, compartir los bienes con los más necesitados, ¿no? Este ha quedado en la misa, pero ahora resulta que como ya las monjitas, bueno, y estos de ahí, de un Cien Romero que están tan cerca, también te venden la forma ya partidita, tan redondita también. Nada más que se parte la hostia del que preside, del celebrante, y pasa completamente desapercibido. Pero es que además ahí se ha metido un rito que es muy antiguo también, pero que después ha tenido un boom, menos mal que ha venido la pandemia, y se ha metido un canto que tampoco está, total que a un nubilado, me estoy refiriendo al rito de la paz. El rito de la paz está justo antes de la fracción de la hostia, y oye que nos ha gustado dar la paz. Nos damos la paz a todo el mundo, los niños van a dar la paz a los abuelos que están allá al fondo. Nos volvemos, saludamos, hemos cantado de a la paz, más malo que un dolor también. Ahora parece canto es malísimo, vamos. Había que pegarle con el francotirador, ¿no? Pero el toquetó es que ha nubilado el rito de la fracción del pan, que se nos pasa desapercibido, porque mientras estábamos dándonos la paz, todo el mundo, por eso he dicho menos mal que ha venido la pandemia, porque ahora ya menos mal hemos vuelto a retenerlo un poquito, ya no estamos soltando otra vez, pero nos hemos retenido durante la pandemia un poco, ¿no? Pero ese rito deberíamos que no se nos pase, porque es del Señor, ese pertenece a los mismos que hizo el Señor, y fue cuando ellos lo reconocieron. Así que donde encontramos nosotros a Cristo, lo encontramos los domingos en el sacerdote, en su palabra y en el pan consagrado y en el vino consagrado. Desde el primer día de los cristianos nos hemos tomado a pecho eso de tomad, comed, esto es mi cuerpo, este soy yo, desde el primer día. La primera crisis ya la tenemos en el capítulo 6 de San Juan, que es precisamente después de una multiplicación de los panes. Es un capítulo precioso ese. Me da también lástima de ese capítulo porque se nos cae cada 3 años en pleno verano. Es largo y con toda la calor, por sentarse que verá, que me voy a playar yo ahora. No puede, hay que hacer una homilía un poquito y no se puede explicar bien, pero porque está en pleno agosto, cada 3 años. Bueno, pues ahí, ¿qué es lo que sucede? Lo habréis escuchado más de una vez, que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y hay la primera gran crisis, se llama la crisis de Cafarnaúm. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y muchos se fueron. Fue la primera gran crisis. Pues nosotros desde el primer día hemos creído que aquello es el cuerpo de Cristo y no hemos aceptado ninguna rebaja. Vinieron algunas gentuzas, un tal Berengario. No, hombre, eso no es el cuerpo, es un símbolo del cuerpo de Cristo. Quiere ir ya. Se le condenó por hereje, como natural. Después vino Lutero, más o menos igual que él. Y también, vamos, de hecho, nuestros hermanos protestantes, ninguno de ellos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿eh? Para ellos un signo de la última cena, recuerdo. Nosotros no creemos eso, ¿eh? Nosotros creemos que Cristo está allí, vivo y presente. De hecho, el Concilio de Trento, con esto voy a terminar, para explicar y en contra de la doctrina de Berengario primero y luego de Lutero,
Dice, Cristo está realmente presente, verdaderamente presente y sustancialmente presente en las especies eucarísticas consagradas. De las presencias que llevamos dicho, sacerdote, comunidad, su palabra y la Eucaristía, a todas se les puede aplicar que está realmente presente. No tengáis ninguna duda, ¿eh? Ninguna. Que está verdaderamente presente. No es un signo que nos remite. No, allí. Está sustancialmente presente, eso solo lo podemos decir de las especies consagradas. ¿Qué es la sustancia? A veces yo soy capaz. Esto parece un trabalengua, pero no lo es. La sustancia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Anda. Lo que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. ¿Ustedes cómo distinguen una mesa, no ya de un televisor, sino de un elefante? ¿Ustedes cómo saben que un animal de este tamaño, que puedes mandarlo por el pan por las mañanas, un San Bernardo, eso es un perro? Y si tiene una cosa así que da asco verla, ¿también es un perro? ¿Cómo saben ustedes que lo que llamamos mesa, que es rectangular, es de madera, pero cuando es redonda y es de metacrilato, pues también es una mesa, o es de cristal, o tiene dos patas en vez de o cuatro o una, y sabemos que es una mesa? Por lo que hace que una mesa sea una mesa y no sea un elefante, lo que hace que el elefante sea un elefante y no un pajarito, y lo que hace que el perro, que el San Bernardo y el Chihuahua, los dos sean un perro, eso es la sustancia, lo que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Bueno, pues los escolásticos, los teólogos escolásticos, Santo Tomás y compañía, la lumbrera teológica de la Edad Media, pues dijeron, aplicando la filosofía esta, ¿qué es lo que pasa en la Eucaristía? Porque el pan, lo que hace que el pan sea pan, deja de estar ahí. Y lo que hace que Cristo sea Cristo, está aquí. Se transforma, se transustancia. Hay un cambio en la sustancia, que eso está provocado por el poder de Dios a través de las palabras sacramentales, de las palabras de la consagración y de la acción del Espíritu Santo. En las otras presencias, cuando Luis está diciendo misa, está en el real y verdaderamente Cristo, pero yo sigo siendo yo. No me cambio en Cristo. Cuando mi Catalina está leyendo, en ella está hablando de Dios, pero mi Catalina sigue siendo mi Catalina, y ya está muy mayor la pobre. Y así en las otras presencias. Solo en la Eucaristía, en el pan eucarístico y en el vino eucarístico, es el que se transforma en el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso la Eucaristía, por estar ahí Cristo, ahora no vayáis a escandalizar. Ustedes sabéis de sobra, si no os lo digo yo, que el niño Jesús no existe. Porque el niño Jesús se hizo grande. El niño Jesús llegó a ser un mocito, luego empezó la vida pública, luego padeció la pasión, luego resucitó, luego ascendió al cielo, y es el que está sentado a la derecha del Padre, ahora vivo. Y ese es el que se hace presente en la Eucaristía. Las imágenes del niño Jesús son imágenes. El Luis que hizo la primera comunión no existe. Existo yo, que fui niño y hice la primera comunión. El Cristo fue niño, pero ya se hizo grande también. Pues, ¿dónde nos encontramos entonces nosotros con Cristo resucitado? Y es con el resucitado, ¿eh? Pues insisto, en el sacerdote, en la comunidad, en la palabra y sobre todo en la especie eucarística. El cuerpo de Cristo. Amén.